Florentino Pérez está preparando el golpe definitivo contra el Barcelona y el futuro de Camavinga podría cambiar el destino del Real Madrid. Hola madridistas, soy Nilson del Madridista y hoy tenemos que hablar de una noticia que puede convertirse en uno de los grandes terremotos del mercado de fichajes europeo, porque mientras gran parte de la prensa está centrada en los movimientos del Barcelona, Florentino Pérez podría estar trabajando silenciosamente para ejecutar una de esas operaciones que solo el presidente del Real Madrid es capaz de imaginar y convertir en realidad. Sí, porque cuando parecía que Bradley Barcola podía convertirse en uno de los grandes objetivos del conjunto azulgrana, han comenzado a aparecer indicios que apuntan a un escenario completamente diferente, un escenario en el que el Real Madrid podría irrumpir con fuerza aprovechando un factor absolutamente determinante: el creciente interés del Paris Saint-Germain por Eduardo Camavinga. Y os voy a ser completamente sincero desde el principio. Como madridista, esta noticia me genera dos sentimientos totalmente opuestos. Por un lado, me entusiasma enormemente la posibilidad de ver a Bradley Barcola vistiendo la camiseta blanca. Creo sinceramente que estamos hablando de uno de los atacantes con más talento, más desequilibrio y más potencial de crecimiento de todo el fútbol europeo. Pero por otro lado, la sola posibilidad de perder a Eduardo Camavinga me produce una enorme tristeza, porque estamos hablando de un futbolista que representa perfectamente muchos de los valores que han hecho grande al Real Madrid durante toda su historia. Pero precisamente porque amo este club por encima de cualquier jugador, creo que debemos analizar esta situación con la cabeza fría y no solamente con el corazón. Porque si hay algo que Florentino Pérez ha demostrado durante más de 2 décadas es que sabe tomar decisiones extremadamente difíciles cuando considera que son las mejores para el futuro del Real Madrid. Y antes de entrar en profundidad en esta operación, quiero que pensemos durante unos segundos en algo muy importante. ¿Qué es exactamente lo que necesita el Real Madrid para dominar la próxima década? ¿Necesita seguir acumulando talento en el centro del campo? ¿O necesita incorporar jugadores capaces de desequilibrar partidos imposibles desde el ataque? La respuesta, al menos desde mi punto de vista, es bastante clara. Y es ahí donde aparece el nombre de Bradley Barcola. Porque estamos hablando de un futbolista que reúne prácticamente todas las características que históricamente han seducido a Florentino Pérez: juventud, velocidad, capacidad de desborde, talento individual, personalidad competitiva y, sobre todo, ese tipo de fútbol eléctrico capaz de cambiar un partido en cuestión de segundos. Muchos aficionados todavía no son plenamente conscientes del nivel que ha alcanzado Barcola durante las últimas temporadas. No estamos hablando de una simple promesa inflada por la prensa francesa. Estamos hablando de un futbolista que ha conseguido consolidarse en uno de los vestuarios más complicados del fútbol europeo, rodeado de estrellas mundiales y bajo una presión mediática constante. Y lo más importante de todo es que todavía estamos viendo solamente una parte de su verdadero potencial. Cuando observo a Bradley Barcola, veo a un jugador que posee algo que el fútbol moderno ha convertido en un tesoro extremadamente escaso: la capacidad de generar caos en las defensas rivales. Puede jugar abierto, puede atacar espacios interiores, puede romper líneas mediante el regate, puede acelerar transiciones y, además, posee una personalidad competitiva que resulta fundamental para triunfar en el Santiago Bernabéu. Y aquí es donde, en mi opinión, Florentino Pérez podría estar viendo una oportunidad histórica. Porque mientras el Barcelona sigue buscando fórmulas imposibles para reforzar su plantilla, el Real Madrid podría aprovechar la situación contractual y deportiva existente entre el Paris Saint-Germain y Eduardo Camavinga para plantear una operación de enorme impacto. Y sé perfectamente que muchos de vosotros estaréis diciendo ahora mismo: no podemos vender a Camavinga. Y creedme, entiendo perfectamente ese sentimiento. Porque Eduardo Camavinga no es solamente un gran futbolista. Es uno de los jugadores más queridos por el madridismo. Es un jugador que llegó siendo prácticamente un adolescente y que supo ganarse el respeto de todos a base de sacrificio, entrega, humildad y calidad futbolística. Hemos visto a Camavinga jugar como mediocentro, como interior, como pivote defensivo, incluso como lateral izquierdo cuando el equipo lo necesitaba. Hemos visto a un futbolista capaz de sacrificar su posición natural por el bien colectivo. Hemos visto a un jugador comprometido con el escudo. Por eso precisamente esta situación resulta tan dolorosa. Pero también debemos hacernos una pregunta incómoda. Si el propio futbolista estuviera valorando un nuevo desafío deportivo, ¿debería el Real Madrid impedir su salida? Mi respuesta es no. Porque el Real Madrid nunca ha retenido a jugadores que desean emprender otro camino. La grandeza de este club también consiste en saber cerrar ciclos con elegancia y abrir otros nuevos con inteligencia. Y si el Paris Saint-Germain está dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante por Camavinga, Florentino Pérez tiene la obligación de estudiar todas las alternativas posibles. Porque aquí no estamos hablando simplemente de vender un jugador.
Estamos hablando de la posibilidad de transformar una operación dolorosa en una oportunidad histórica para reforzar el futuro deportivo del club. Además, existe un factor que me parece absolutamente fascinante. El Barcelona. Porque imaginad por un momento el escenario. El Barcelona trabaja durante meses en la posibilidad de incorporar a Bradley Barcola. La prensa catalana comienza a presentar la operación como estratégica. Se generan expectativas. Se alimenta la ilusión. Y entonces aparece Florentino Pérez. Y aparece el Real Madrid. Y aparece el club más grande de la historia del fútbol. Y la operación cambia completamente de dimensión. No sería la primera vez que sucede. Ni probablemente sería la última. Porque si algo ha caracterizado históricamente a Florentino Pérez es su capacidad para intervenir en el momento exacto y modificar completamente el equilibrio del mercado europeo. Y sinceramente, creo que Barcola representa exactamente el tipo de jugador que el Real Madrid debe perseguir. ¿Por qué? Primero, porque posee una velocidad diferencial. Segundo, porque tiene capacidad de desborde individual. Tercero, porque puede jugar en varias posiciones ofensivas. Cuarto, porque todavía no ha alcanzado su techo futbolístico. Y quinto, porque tiene el perfil psicológico adecuado para competir en un club donde la presión no existe. La presión se respira. Por supuesto, perder a Camavinga sería un golpe emocional importante. No voy a fingir lo contrario. Me dolería. Creo que le dolería a gran parte del madridismo. Pero también creo que una institución como el Real Madrid debe pensar siempre en ciclos, en evolución y en futuro. Quizá estemos ante uno de esos momentos históricos en los que una salida dolorosa termina convirtiéndose en el inicio de una nueva era. Y si Florentino Pérez logra transformar el interés del Paris Saint-Germain por Eduardo Camavinga en la llegada de Bradley Barcola, entonces podríamos estar asistiendo a una de las operaciones estratégicas más inteligentes de los últimos años en el fútbol europeo. Porque el Real Madrid no construye equipos para una temporada. El Real Madrid construye dinastías. Si vosotros también creéis que Bradley Barcola tiene nivel para triunfar en el Santiago Bernabéu, dejad vuestro like, suscribíos al canal y escribid en los comentarios una pregunta que hoy divide el madridismo. ¿Aceptaríais la salida de Camavinga si eso significara asegurar el fichaje de Bradley Barcola para el futuro del Real Madrid? Y cuanto más reflexiono sobre esta posible operación, más convencido estoy de que Florentino Pérez podría estar ante una de esas decisiones que definen una década completa del Real Madrid. Porque hay algo que los madridistas hemos aprendido a lo largo de nuestra historia. Las grandes etapas del club no se construyen únicamente acumulando estrellas. Se construyen sabiendo exactamente cuándo cerrar un ciclo y cuándo abrir otro. Y aquí es donde debemos hablar con absoluta sinceridad sobre Eduardo Camavinga. Porque nadie puede negar que Camavinga ha sido uno de los futbolistas más queridos de los últimos años. Desde el primer día demostró una personalidad extraordinaria. Llegó siendo prácticamente un adolescente y nunca tuvo miedo de asumir responsabilidades en el club más exigente del mundo. Jugó donde el equipo lo necesitó. Corrió por compañeros. Aceptó sacrificios tácticos. Ganó títulos. Se ganó el cariño del Santiago Bernabéu. Y precisamente por eso duele imaginar su salida. Pero también debemos preguntarnos algo que Florentino Pérez seguramente ya se está preguntando. ¿Estamos viendo la mejor versión posible de Eduardo Camavinga? Porque el fútbol moderno es extremadamente cruel. Los grandes clubes no pueden tomar decisiones basadas únicamente en el afecto. Deben pensar en rendimiento, evolución y planificación a largo plazo. Y aunque sigo creyendo que Camavinga posee un talento extraordinario, también creo que, por diferentes circunstancias, todavía no ha terminado de convertirse en ese centrocampista absolutamente dominante que muchos imaginábamos cuando aterrizó en Madrid. Quizá necesite un nuevo entorno. Quizá necesite un proyecto construido específicamente alrededor de sus características. Quizá necesite sentirse protagonista absoluto. Y si ese destino termina siendo el Paris Saint-Germain, sinceramente le desearía toda la suerte del mundo. Porque Camavinga merece ser feliz. Pero el Real Madrid también merece seguir evolucionando. Y es aquí donde aparece nuevamente Bradley Barcola. Porque cuanto más observo su fútbol, más convencido estoy de que estamos ante un jugador diseñado para triunfar en el Santiago Bernabéu. Hay futbolistas que destacan por sus estadísticas. Otros destacan por su inteligencia táctica. Y luego existen jugadores como Barcola. Futbolistas que generan emoción. Jugadores que provocan que el público se levante del asiento cada vez que reciben el balón. Ese tipo de futbolistas que históricamente han convertido al Real Madrid en el club más espectacular del mundo. Barcola tiene desborde. Tiene velocidad. Tiene personalidad. Tiene capacidad para decidir partidos importantes. Y, sobre todo, posee algo que no puede entrenarse:
La sensación permanente de peligro. Cada vez que encara, sucede algo. Cada vez que acelera, la defensa rival entra en pánico. Cada vez que encuentra espacio, el partido cambia. Y sinceramente, cuando intento imaginar el ataque del futuro del Real Madrid, me cuesta no pensar que un futbolista de estas características encajaría perfectamente en el proyecto. Además, existe otro aspecto que considero fundamental. La edad. Florentino Pérez lleva años construyendo un modelo deportivo basado en fichar jugadores antes de alcanzar su máximo nivel. Lo hizo con Vinicius. Lo hizo con Rodrigo. Lo hizo con Camavinga. Lo hizo con otros jóvenes talentos que posteriormente se transformaron en estrellas mundiales. Y Bradley Barcola parece responder exactamente a esa filosofía. No se trata únicamente del presente. Se trata del próximo lustro. Se trata de la próxima década. Y aquí es donde entra en juego otro factor enormemente importante: la competencia. Porque no estamos hablando únicamente del Barcelona. Estamos hablando de un futbolista que inevitablemente despertará el interés de los clubes más poderosos del continente. Y si Florentino realmente percibe una oportunidad de mercado gracias al interés del Paris Saint-Germain por Camavinga, tiene la obligación moral y deportiva de actuar antes que nadie. Porque esperar puede significar perder a un jugador diferencial. Y el Real Madrid no puede permitirse perder oportunidades estratégicas. Por otra parte, debo reconocer que hay un componente emocional que hace esta historia todavía más fascinante. La rivalidad con el Barcelona. Porque imaginad el impacto deportivo y mediático que tendría una operación así. El Barcelona identificando a Barcola como una prioridad. La prensa catalana alimentando la ilusión. Los aficionados soñando con su llegada. Y finalmente el Real Madrid entrando en escena para cerrar la operación. No sería únicamente un fichaje. Sería una demostración de poder institucional. Una confirmación más de que Florentino Pérez continúa siendo uno de los dirigentes más influyentes de la historia del fútbol. Y sinceramente, creo que muchos madridistas estarían dispuestos a asumir el dolor de perder a Camavinga si eso significara asegurar a un futbolista capaz de marcar una época. Porque al final, el Real Madrid siempre ha vivido de decisiones difíciles. Se marchó Di Stéfano. Se marchó Raúl. Se marchó Casillas. Se marchó Cristiano Ronaldo. Y el club continuó ganando. Porque la grandeza del Real Madrid nunca ha dependido de un solo jugador. Depende de una idea. Depende de una ambición. Depende de una obsesión permanente por reinventarse antes que los demás. Y quizás, solo quizás, estemos asistiendo precisamente al inicio de una nueva reinvención. No voy a ocultar mis sentimientos. Me dolería ver a Eduardo Camavinga abandonar el Santiago Bernabéu. Muchísimo. Pero también debo reconocer algo. Si Florentino Pérez consigue convertir una salida tan dolorosa en la llegada de un talento generacional como Bradley Barcola, probablemente estaremos ante una de esas operaciones que inicialmente generan tristeza, pero que años después terminamos recordando como el inicio de una nueva era gloriosa. Porque el Real Madrid no vive del pasado. El Real Madrid construye el futuro. Y ahora quiero volver a escuchar vuestra opinión. ¿Aceptaríais la salida de Eduardo Camavinga si eso permitirá fichar a Bradley Barcola? ¿Creéis que Florentino Pérez debe adelantarse al Barcelona? ¿Estamos ante el próximo gran atacante del fútbol europeo? Dejad vuestro like, suscribíos al canal, activad las notificaciones y participad en los comentarios porque este debate apenas acaba de comenzar. Y ahora haced clic en la noticia que está apareciendo en pantalla, porque el próximo movimiento de Florentino Pérez podría sacudir nuevamente todo el mercado del fútbol europeo.